Buenas tardes. A usted le han dicho que ya el sí y el no quedaron atrás. Bueno, yo quiero decirle que no es así. Lo que sucede es que el no se ha apoderado de la política, de los medios de comunicación, de los partidos, y quieren hacer olvidar lo que era el sí a Pinochet, que fue derrotado, es cierto, en el plebiscito de 1988, pero muchos seguimos considerando que fue una mala decisión. Y fue una mala decisión porque se debió a que mucha gente se dio vuelta, gente del sí, a que los países occidentales nunca consideraron como era debido el triunfo que había obtenido Chile al derrotar al comunismo, y se volvieron contra el gobierno que derrotó al comunismo. Los Estados Unidos, teniendo un presidente que simpatizaba con la Junta de Gobierno y con el presidente Pinochet, como era Ronald Reagan, mandaron para acá un embajador que fue un embajador del no, que se llamaba Harry Vance. Y Harry Vance lo que hizo fue ayudar en todo lo que pudo a la campaña del no. Había un fondo norteamericano millonario en dólares que se llamaba Endowment for Democracy, que se puso al servicio del no en el plebiscito. Y entonces, con toda esa ayuda, con la gente que se dio vuelta en el último momento, pensando que tenían que ponerse bien con la izquierda para que no tomara represalias si ganaba el gobierno, y todas esas cosas condujeron a la derrota del sí, porque en algún momento dado las encuestas decían, en 1987, fines del 87, comienzo del 88, que el sí iba a ganar el plebiscito. Así que fue una situación que se dio vuelta en último momento, y que después, como el no predominó durante los siguientes 30 años, podríamos decir, hasta hoy, han sido todos gobernantes del no. La gente del sí que se trasladó al no es innumerable. Ahora tratan de hacer olvidar y dicen, no, ese distingo ya no es actual. Y yo creo que es muy actual. ¿Por qué? Porque cuando gobernaba el sí, en Chile teníamos más paz y más tranquilidad. Ahora estaba hablando con una persona que sufrió un asalto en plena Costanera Norte, en Santiago. La rodearon 7 maleantes, trataron de romperle los vidrios, hubo balas, quedó herida una persona. Los carabineros estuvieron hasta las 3 de la mañana en la casa de esta señora, que fue la víctima, y que no le pudieron robar el auto porque no le pudieron romper los vidrios. Y le dijeron, pero señora, si esto sucede 10 veces todos los días, la delincuencia está desatada, la gente tiene miedo. En las poblaciones la gente no puede salir de noche porque tiene miedo. Los narcotraficantes y delincuentes hacen lo que quieren. Y hacen lo que quieren incluso cuando están en la cárcel. Usted ha visto que tenían una verdadera suite de primera clase en una de las cárceles que se la habían procurado ellos, como por el soborno, indudablemente. Nadie ha investigado ese soborno, cómo entraron todos esos lujos a la cárcel que se descubrieron después de mucho tiempo. Entonces, es pertinente hacer el distingo entre lo que nos han traído estos gobiernos del no, que han sido todos los posteriores a 1990, y lo que eran los gobiernos del sí. Ahora están presentándose los candidatos del no, atropellándose para la presidencial del 2021. Y hay uno solo del sí, que es José Antonio Kast. Todos los demás son del no. Ahora Andrés Salamán, que se pasó del sí al no, porque en 1988 él era del sí, después se trasladó al no. En realidad el responsable de este traslado fue Sebastián Piñera, que siempre fue un hombre del no, un opositor al gobierno militar, y cuando entró en política, llamado en mala hora por Hernán Vigi para hacer su generalísimo en la campaña inicial de Hernán Vigi en 1989, se transformó en un elemento importante en la centro derecha que la arrastró al no, porque él era la opinión que él tenía. Y a eso se ha debido que hemos tenido exclusivamente gobiernos del no, que se han turnado cada 4 años. Primero era cada 6, después disminuyeron el periodo a 4. Y ahora ya las campañas están comenzando y vemos que Andrés Salamán, que ahora es del no también, naturalmente, por haber adherido a Sebastián Piñera, haber sido ministro de él,
se presenta como candidato, porque ya ellos se dan cuenta de que la gente está empezando a reflexionar. La gente se ha dado cuenta, por ejemplo, de que era mucha más segura la vida aquí cuando gobernaba el presidente Pinochet, que perdió su opción en el plebiscito del 88. Para Chile habría sido mucho más tranquilizador una nueva presidencia de Pinochet con el articulado permanente de la Constitución, plena democracia, pero una autoridad que mandara. ¿Usted sabía que en 1990, cuando dejó el poder Augusto Pinochet, no existía el conflicto mapuche? No existía esta verdadera guerra civil larvada que hay en la Araucanía, en que ya los empresarios que trabajan allá tienen que esconder su maquinaria dentro de los bosques para que no se le incendien, pero así todos se le incendian. Esto que se ha llamado un conflicto ancestral no es ancestral. Cuando había autoridad y se respetaba la ley, no había conflicto mapuche. Y tanto fue así que, como he repetido tantas veces en comentarios anteriores, los caciques mapuches condecoraron al presidente Pinochet con un pergamino que decía que lo designaban gran jefe, conductor y guía. ¿Y por qué? Porque pacificó la zona, porque les dio título de dominio, porque lo que ellos querían tener eran propiedades en las zonas que realmente les correspondían. Y eso acarreaba completa tranquilidad. Tanto fue así que en el plebiscito del año 88, que perdimos los del sí, donde ganó el sí fue en la Araucanía, y en Aysén también ganó. Entonces, dejémonos de decir, como los que tienen los cerebros lavados y que se han trasladado en tropel del sí al no, que aquí hubo atropellos a los derechos humanos. Eso no es verdad. Lo que pasó fue que el gobierno militar se encontró con una guerrilla que era de no menos de 20.000 hombres, que se estaban distribuyendo las armas para esos 20.000, para que se tomaran el poder, que tenían un plan ellos que se llamaba Plan Z y que estaba repartido en todas las oficinas de personajes importantes de la Unidad Popular, donde tenían contemplado el 19 de septiembre del 73 una posibilidad, dar de baja a todos los altos mandos de las Fuerzas Armadas, que era lo único que se interponía entre ellos y la dictadura comunista al estilo cubano. Todo eso estaba en marcha. Entonces, ¿qué hace un gobierno que se encuentra con 20.000 hombres armados, con el país en la ruina económica más espantosa? ¿Quién no está preparado para hacer gobierno? Porque las Fuerzas Armadas no habían pensado nunca que iban a hacer gobierno. Fueron llamadas por los civiles el 22 de agosto del 73 en la Cámara de Diputados a tomarse el poder. Le dijeron tienen que poner término a la situación que hay en este momento porque el país no resiste más. ¿Y quiénes decían eso? Eduardo Frei Montalva, Patricio Aylwin, Sergio Nofre Jarpa, los presidentes de todos los partidos, incluso Luis Bozay, que era el presidente de la izquierda radical, que había sido de la Unidad Popular y se había retirado de la Unidad Popular y firmó el llamado a las Fuerzas Armadas a hacerse cargo del poder. Piense usted, si usted hubiera sido presidente de la Junta de Gobierno el 73, el 11 de septiembre del 73, la responsabilidad que le cayó en sus manos. Manejar un país. No estaba preparado para manejar el país. No tenía programa. El país estaba en la ruina. Le decían que venía la guerra civil. ¿Qué es lo que tenía que primero hacer usted? Combatir a los que estaban en armas. Y eso hicieron los militares. Obviamente en una lucha así se producen bajas. Obviamente no todos, estamos en Chile, no todos obedecen las órdenes. Algunos actuaron por su cuenta, algunos abusaron. Hubo atropellos, por supuesto. En Chile las cosas son así. O sea, si usted va a un estadio inglés y a un estadio chileno y compara, se da cuenta de que hay comportamientos muy distintos. En los estadios ingleses, por ejemplo, no hay reja olímpica. ¿Por qué? Porque los ingleses no entran a la cancha sin permiso. En Chile no podemos ni soñar con que no hubiera reja olímpica o que no hubiera una barrera que le impidiera al público invadir la cancha, porque los chilenos somos así, somos menos civilizados. Entonces, usted no podía garantizar el año 73 que toda su gente se iban a comportar ejemplarmente y que hubo evidentemente personas que se sobrepasaron y que no respetaron la legalidad, por supuesto, pero no fue una política del gobierno militar. Todo lo contrario, la política del gobierno militar lo dijo
estaba en las instrucciones que yo en libros que he escrito y otro que estoy por presentar he reproducido. Estaban las instrucciones oficiales del gobierno militar de respetar los derechos de las personas. Estaba en la declaración de principios del gobierno militar, que fue de marzo del 74. Uno de los principios era respetar los derechos de las personas. Así que no podía haber un atropello sistemático y generalizado a los derechos humanos. ¿Por qué? Porque el gobierno no quería atropellar los derechos humanos. Lo que pasa es que había 20.000 guerrilleros y había un país que era como era. Se habla muchas veces, las torturas, es una de las primeras cosas que dicen. Oiga, si Frei Montalva y Allende fueron acusados de torturar a los presos políticos, y eso que tenían una oposición armada mínima en comparación con el gobierno militar. En el gobierno de Frei Montalva estaba el MIR, que eran unos pocos muchachos de la Universidad de Concepción, y sin embargo los abogados de izquierda le presentaron a la Corte Suprema una acusación de 120 páginas describiendo las torturas a que investigaciones sometía a la gente del MIR que caía presa. Y eso se lo presentaron a la Corte Suprema y la Corte Suprema nunca contestó nada. Y después, durante la Unidad Popular, la tortura fue generalizada cuando caían en sus manos dirigentes políticos. Ahí están los casos de compañeros que fueron diputados míos que fueron torturados por la Unidad Popular. Por el subdirector de investigaciones en 1972, se publicó en el Mercurio, en enero del 72, Juan Luis Sosa, sometido a tortura, interrogado por el subdirector de investigaciones comunista Carlos Toro. Entonces, que no vengan a decir que el gobierno militar inventó la tortura. Lo que pasa es que el gobierno militar se encontró con lo que había. ¿Qué es lo que había? Un servicio de investigaciones que a veces, para interrogar a los prisioneros por actividades subversivas, los sometía a apremios ilegítimos. Y fue el primer gobierno, el militar, en que se condenó a personas del gobierno por practicar la tortura. Está el caso de los comandos vengadores de mártires, que descubrieron el año 79 o 78 un comando de detectives que interrogaban a los miristas que habían participado en atentados, se llamaban vengadores de mártires porque habían muerto personas como el teniente Lacrampet o el teniente Karevich o incluso el intendente Santiago, el general Carlos Ursúa, en atentados del MIR. Entonces, para interrogar a los miristas aplicaron apremios ilegítimos, como era costumbre de los gobiernos de Frei y Allende, como les dije, y la primera vez que se investigó esto fue en el gobierno militar y se impusieron penas a los detectives que habían incurrido en esas conductas, y después también se impusieron penas que la está cumpliendo todavía un oficial de ejército que golpeó a un transportista del Frente Manuel Rodríguez, que se llamaba de apellido Fernández, que trasladaba explosivos para el Frente Manuel Rodríguez, y en los interrogatorios lo maltrataron, se sintió mal, lo llevaron los propios militares a un hospital, ahí falleció, y de ahí se originó un juicio por torturas con una condena que todavía está cumpliendo los uniformados. O sea, la primera vez que se investigó la tortura fue bajo el gobierno militar. Frei y Allende no hicieron nada, habiendo toda la tortura que existió en esos tiempos y que denunciaron primero los abogados de izquierda, entre ellos Ricardo Lagos, a la Corte Suprema en el año 70, y después la Cámara, en el acuerdo del 22 de agosto del 73, dijo expresamente que el gobierno de la Unidad Popular tomaba presos a meros opositores políticos y los sometía a apremios y torturas. Así que en esto hay una cantidad de inventos de hipocresía que es lo que yo he llamado el lavado del cerebro que han sufrido los chilenos. Y ahora entonces están inquietos porque los chilenos están aburridos, uno, de que los delincuentes hagan lo que quieran. Dos, porque se han dado cuenta de que no hay justicia en Chile, porque los juicios contra los militares son un escándalo. Es un invento completo de la extrema izquierda, de jueces de extrema izquierda, que pasan por sobre todas las leyes y que tienen a personas que son personas honorables y que en muchos casos ni siquiera han cometido esos hechos. Pero si los hubieran cometido, esos hechos están amnistiados, están prescritos según las leyes chilenas y muchas veces habían sido juzgados en su momento. Yo en un libro que estoy por presentar, que se llama
miseria moral de la chilenidad actual, describiendo todos estos atropellos a las leyes que han permitido meter presos a tantos militares que no lo merecían y que tuvieron que enfrentarse al terrorismo. Ahí describo el caso de un carabinero, incluso, que lo conocí porque lo fui a ver a Punta Peuco. Él me había escrito una carta contando su caso. El año 74, él era un carabinero que estaba en Talca, un sargento de policía, vio a un individuo sospechoso en la calle. Cuando lo hizo detener para interrogarlo, el individuo resulta que estaba armado, le arrebató el fusil SIG que tenía este sargento, le intentó disparar, pero el sargento había botado la carga del fusil SIG, y gracias a eso el terrorista no lo mató, y el carabinero alcanzó a sacar un revólver y le dio muerte, habiendo sido el carabinero el agredido. Bueno, se juzgó, fue felicitado por sus superiores, se le sobreseyó el año 74, y ahora, 30 y tantos años después, un juez de izquierda lo condenó. Lo condenaron y digo mal un juez de izquierda porque los jueces de primera instancia lo absolvieron, dijeron que no tenía responsabilidad, pero cuando llegó a la Corte de Apelaciones de Talca, ahí había unos abogados de izquierda que lo condenaron, y eso en la Corte Suprema, que ya estaba dominada por la izquierda, también confirmó la condena a 5 años y un día de presidio. Y este carabinero, que había sido felicitado en su hoja de vida, que había sido sobreseído por la justicia el año 75, fue condenado a 5 años y un día en 2005, y los cumplió, los tuvo que cumplir. Y yo lo fui a ver a otros presos políticos en Punta Peuco, estuve conversando con él. Y en mi último libro reproduzco completa la relación de su caso. Se han producido tantos atropellos que son inicuos y muy injustos, que yo creo que la gente está reaccionando. Entonces, ahora los candidatos del no, que son todos, salvo José Antonio Kast, que es el único del sí, se están apresurando porque están preocupados, porque la gente está reaccionando, se da cuenta de que el país no está bien, que la delincuencia se ha apoderado del país, que la delincuencia terrorista se ha apoderado de los tribunales, y ahí hay un robo legalizado, porque los jueces de izquierda condenan a militares que en virtud de la ley deberían ser declarados inocentes y absueltos. Sin embargo, los condenan, los meten presos, y más encima, en cada caso, les dan centenares de millones de pesos a los terroristas. Desde luego, todos los que fueron interrogados por sospechas de terrorismo fueron a la comisión Valech que creó Ricardo Lagos y se declararon torturados sin ninguna prueba, y les dieron una pensión de por vida a todos, que eso suma una cantidad enorme, millonaria en dólares todos los años, por haber sido sospechosos de terrorismo, un premio de por vida. Y además esos se están empezando ahora a demandar aparte en juicios nuevos a los militares que supuestamente los interrogaron, que tenían que interrogarlo porque eran sospechosos de terrorismo. Y van a empezar a salir miles de sentencias condenando al Estado chileno a pagar estos centenares de millones de dólares al año, que son una cantidad enorme y sin ninguna justificación. La subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, declaró que en el presupuesto se habían separado 2.000 millones de dólares para pagarle a todos estos que van a demandar al Estado, pidiendo que se meta preso a los militares, naturalmente, por cosas que pasaron hace más de 40 años y que no eran delitos de los militares, y sin embargo los van a condenar porque la mayoría de los jueces son de izquierda, porque no respetan las leyes, y eso yo creo que la gente ha ido tomando conciencia y está viendo que el país está asolado por la delincuencia, que lo que se necesita justamente es mano firme contra la delincuencia, y que no podemos seguir condenando en esta forma y haciéndole este robo legalizado al Estado con demandas que son inmorales y que son ilegales y solo prosperan debido a que hay una mayoría de jueces de izquierda en nuestros tribunales. Yo creo que está el país empezando a reaccionar, y por eso todos estos del no, que dicen dejemos atrás el sí y el no, pero ellos son del no, y se están apresurando a presentarse de candidatos porque están preocupados, porque ven que el candidato del sí, el único candidato del sí,
tiene real fuerza y posibilidades de ganar en 2021, que es José Antonio Kast. Así es que yo propongo no dejar atrás esto del sí y el no, recordarlo y comparar los países que teníamos. El país con orden, creciendo al 10% como estaba bajo el presidente Pinochet en 1989, en paz, sin conflicto de la Araucanía y con una autoridad que se notaba que existía. Aquí se ha perdido la autoridad y los que mandan son los delincuentes. Y eso es lo que nosotros tenemos que tratar de defender para que un candidato del sí sea presidente de la República en 2022. Hasta luego, muchas gracias.